¿Alguna vez te has preguntado cuántos muscle cars increíbles, salvajes y absolutamente hermosos de los años 70 fueron injustamente olvidados? Modelos que nacieron con potencia, con estilo, con el ADN puro de los muscle cars clásicos, pero que por alguna razón el mundo decidió ignorar. Hoy te voy a llevar a un viaje donde descubrirás auténticas joyas escondidas, coches que merecían estar en la historia grande, pero que quedaron sepultados bajo el peso de nombres más famosos. Si amas los coches clásicos, las rarezas automotrices, la velocidad, la historia y las máquinas con alma, este vídeo es para ti. Así que regálame tu like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí estamos construyendo juntos un museo viviente del verdadero automovilismo. Prepárate, porque lo que vas a descubrir te va a volar la cabeza. Vamos allá. 1971 Pontiac Ventura Sprint. Imagina por un momento los años 70. Las calles vibraban con motores V8. Los jóvenes soñaban con quemar rueda y las marcas competían ferozmente por construir el coche más rápido, más ruidoso y más deseado de su década. En medio de gigantes como el GTO y el Firebird, aparece un invitado inesperado, el Ventura Sprint. Y sí, lo sé, probablemente jamás habías escuchado hablar de él. Y no te culpo. Este coche es como ese amigo que siempre estuvo en las fotos, pero del que nadie recuerda su nombre. Pero te aseguro algo. Cuando termines de conocerlo, lo vas a querer en tu garaje de sueños. El Ventura Sprint nació como una alternativa más accesible dentro de la familia Pontiac, pero sin renunciar a esa esencia rebelde y musculosa que definía a la marca. Su estética es, sinceramente, un deleite. Carrocería compacta, líneas limpias, frente agresivo y ese toque de deportividad sutil, pero inconfundible. Bajo el capó, las cosas se ponen aún más interesantes. El Ventura Sprint podía equipar el motor V8 de 350 pulgadas cúbicas, que entregaba unos respetables 175 caballos de fuerza y un par generoso, suficiente para poner una sonrisa en la cara de cualquier entusiasta. Pero ojo, también había versiones con motores aún más atrevidos, como el 400 V8 con más de 250 caballos, que transformaban este discreto sedán en un auténtico devorador de asfalto. Su velocidad máxima rondaba los 190 km por hora. Nada mal para un coche considerado de entrada dentro de la familia Muscle. Pero aquí viene lo curioso. ¿Sabías que este coche compartía la misma plataforma que el Chevrolet Nova? Así es. De hecho, muchos aficionados lo llaman el Nova con traje Pontiac. Una comparación divertida, pero injusta, porque el Ventura Sprint tenía personalidad propia, detalles únicos, acabados más refinados y ese ADN Pontiac que le daba un aire diferente, más elegante y agresivo a la vez. Y si te preguntas, ¿por qué nunca escuché de él? La respuesta es simple y dolorosa. El Ventura vivía a la sombra de sus hermanos mayores, como el Firebird o el GTO, que acaparaban todas las miradas y las portadas de las revistas. A eso súmale que las versiones Sprint eran relativamente pocas dentro de la producción total del modelo. Se estima que, en 1971, se produjeron alrededor de 45.000 unidades en total del Ventura, pero la variante Sprint equipada con el paquete más deportivo es tan rara que hoy es prácticamente un unicornio. Y prepárate, porque este dato te va a volar la cabeza. Actualmente, si eres lo suficientemente afortunado como para encontrar uno en buen estado, su precio puede rondar los $22,000 a $30,000, dependiendo del nivel de conservación. 1970. Mercury Cyclone Spoiler. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es simplemente un muscle car olvidado. Que te voy a contar es la historia de un auténtico misil sobre ruedas, una máquina nacida para las pistas, pero condenada al olvido en las calles. Imagina esto. Finales de los años 60, Estados Unidos vivía una fiebre absoluta por las carreras de NASCAR. Las marcas se disputaban la supremacía no solo en los circuitos, sino también en los concesionarios. Porque por regla, si querías correr en NASCAR, tenías que vender versiones homologadas de esos autos al público. Y es ahí donde aparece este monstruo con nombre de tormenta, el Cyclone Spoiler. La sola presencia de este coche era intimidante. Largo, ancho, bajo, con una trompa afilada diseñada para partir el viento como un cuchillo caliente, atraviesa mantequilla. Su parrilla negra, faros ocultos y líneas agresivas le daban un aspecto que no pedía permiso. Simplemente se imponía. Pero lo realmente salvaje vivía bajo el capó. El Mercury Cyclone Spoiler de 1970 montaba de serie un brutal V8 429 Super Cobra Jet, que entregaba la escalofriante cifra de 375 caballos de fuerza y un par motor que podría remolcar una casa entera.
Hablamos de un coche capaz de hacer el 0 a 100 km por hora en poco más de 6 segundos y con una velocidad máxima que superaba los 210 km por hora, cifras absolutamente descomunales para la época. Y aquí va un dato que te va a volar la cabeza. Este coche no solo era un muscle car de calle, era un coche pensado desde su nacimiento para aplastar rivales en la NASCAR. Tenía de serie diferencial trasero reforzado, cigüeñal de acero forjado, pistones especiales y hasta un sistema de refrigeración del aceite de carreras. No era un coche disfrazado de deportivo, era literalmente un coche de competición homologado para la calle. Sin embargo, y aquí viene el golpe duro, el Mercury Cyclone Spoiler nunca logró salir de la sombra de sus primos más populares, el Ford Torino Talladega y el Ford Fairlane. A pesar de ser prácticamente hermanos bajo la piel, la marca Mercury nunca tuvo el mismo peso emocional ni comercial que Ford. Eso condenó al Cyclone a ser esa joya que muy pocos supieron valorar en su momento. ¿Y si te preguntas cuántos llegaron a existir? Escucha esto. En 1970, Mercury produjo apenas 1.631 unidades del Cyclone Spoiler. Exacto. Menos de 2.000. Una rareza absoluta. Hoy en día encontrar uno en condiciones originales es más difícil que ganar la lotería 2 veces el mismo día. Su precio actual ronda los $70,000 a $90,000, dependiendo del estado, pero te aseguro, su verdadero valor es incalculable para los amantes de los muscle olvidados. Y hay un detalle que muy pocos conocen, y te lo voy a contar aquí. El Cyclone Spoiler tenía un paquete aerodinámico tan efectivo que algunos pilotos de NASCAR llegaron a declararlo más estable y rápido en curvas que el mismísimo Dodge Charger Daytona. Lo que significa que este coche, aunque ignorado por muchos, era una auténtica bestia indomable en la pista. 1970 Plymouth Roadrunner Superbird. Solo con verlo ya sabes que este coche no es normal. Esa trompa larguísima, afilada como un cuchillo, diseñada para cortar el aire. Y esa aleta trasera, madre mía, esa aleta gigantesca que parece sacada de un avión más que de un coche. Es imposible que pase desapercibido. Pero te cuento, esto no era solo estética. Todo tenía un propósito. La historia comienza con una guerra. Una guerra en la NASCAR. A finales de los años 60, Dodge había lanzado el Charger Daytona, un misil aerodinámico que estaba arrasando en las pistas. Plymouth, que pertenecía al mismo grupo Chrysler, no iba a quedarse de brazos cruzados. Así nació el Superbird. Su misión era simple: ganar en la NASCAR, cueste lo que cueste, y vaya si lo lograron. Bajo el capó, el Superbird podía montar 3 opciones mecánicas, pero la más salvaje era el legendario V8426 Hemi, que entregaba unos brutales 425 caballos de fuerza. Eso le permitía alcanzar más de 240 km por hora, un auténtico misil sobre ruedas para la época. También había versiones con el 440 Super Commando Six Barrel, con 390 caballos que no se quedaba atrás en absoluto. Lo más impresionante es que este coche no fue diseñado pensando en los clientes, sino en los ingenieros de NASCAR. Su trompa extendida reducía la resistencia al aire, mientras que la enorme aleta trasera, ubicada tan alta que superaba la línea del techo, generaba una carga aerodinámica monstruosa que mantenía el coche pegado al suelo en curvas a alta velocidad. Pero aquí viene la parte surrealista de la historia. Para poder correr en NASCAR, Plymouth tenía que vender una cantidad mínima de unidades al público. Y fue un desastre. La mayoría de los clientes que entraban a los concesionarios veían ese ala gigante, esa trompa desproporcionada, y se echaban para atrás. ¿Qué demonios es esto?, pensaban muchos. Era demasiado extremo, demasiado raro para la calle. Se fabricaron aproximadamente 1.920 unidades del Superbird en 1970, y aunque en su momento fue un fracaso comercial, hoy es uno de los muscle cars más codiciados y valiosos del planeta. Su precio actual puede superar los $500,000 si está equipado con el motor Hemi y se encuentra en condiciones impecables. Y te suelto un dato que probablemente te explote la cabeza. El Superbird fue creado específicamente para traer de vuelta a un piloto que había abandonado Plymouth. Nada más y nada menos que Richard Petty, el rey de la NASCAR. Y sí, lo consiguieron. Petty volvió y el Superbird dominó las pistas como un auténtico depredador. Y ahora, te quiero hacer una pregunta, pero una de esas que no te vas a quitar de la cabeza fácilmente. Si pudieras viajar al pasado y estar frente a un concesionario de 1970, viendo este Superbird con ese alerón descomunal, esa trompa larguísima y ese rugido salvaje, ¿lo comprarías? O mejor aún, ¿crees que hoy, en un mundo donde todos los coches parecen iguales, un muscle car como este sería amado? ¿O seguiría siendo rechazado por ser demasiado? Quiero que me lo cuentes aquí abajo.
1971 Dodge Demon 340. Sí, solo escuchar su nombre ya generaba controversia. Demon. Imagínate eso en la conservadora sociedad americana de principios de los años 70. Hubo iglesias, asociaciones de padres e incluso grupos religiosos que protestaron y presionaron a Dodge para que eliminara ese nombre. Y te digo, ese solo fue el comienzo de esta bestia con cara de travieso. A diferencia de otros muscle cars gigantes, enormes y pesados, el Demon 340 fue concebido como un compacto, ligero y feroz. Y créeme, no necesitaba un V8 monstruoso para poner contra las cuerdas a coches mucho más grandes. Bajo el capó latía un potente V8 de 340 pulgadas cúbicas, capaz de entregar 275 caballos de fuerza. Pero atención, ese número estaba subestimado por la propia fábrica. Se dice que realmente rondaba los 310 caballos, algo brutal para un coche de su tamaño y peso. Su peso era de apenas 1.360 kilos, lo que significaba que cada caballo de potencia empujaba con una rabia impresionante. El resultado, un 0 a 100 km por hora en apenas 5,8 segundos y una velocidad máxima que coqueteaba con los 210 km por hora. Un verdadero misil compacto que, en muchas ocasiones, humillaba en la calle a muscle cars que, sobre el papel, parecían más poderosos. Visualmente, era un espectáculo. Carrocería compacta, parrilla afilada, tomas de aire funcionales, llantas anchas y, por supuesto, ese emblema tan polémico. Un pequeño demonio sonriente con un tridente. Una provocación total que dividía opiniones allá donde iba. Se fabricaron en 1971 aproximadamente 10.098 unidades con el motor 340, lo que lo convierte en una joya relativamente rara hoy en día. Y si te preguntas cuánto vale ahora, prepárate. Un Demon 340 en excelente estado puede alcanzar fácilmente los $60,000 a $75,000, aunque los modelos perfectamente restaurados o de colección han llegado a superar los $100,000. Y te lanzo un dato curioso que muy poca gente conoce. Tras las fuertes críticas al nombre Demon, Dodge decidió eliminarlo en 1973, rebautizando al modelo como Dart Sport. Pero claro, ya era demasiado tarde. La leyenda del Demon ya estaba escrita, y su aura de irreverencia quedó para siempre en la historia. 1970, Oldsmobile Rally 350. Un muscle car que desafió las reglas, rompió estereotipos y quiso demostrarle al mundo que no hacía falta ser el más potente para ser el más especial. Te presento al inconfundible, brillante y casi secreto Rally 350. Solo hace falta mirarlo una vez para entender que este coche no era como los demás. Su pintura Sebring Yellow, con detalles en negro mate y cromados eliminados, lo hacían destacar como un rayo de sol entre un mar de muscle cars oscuros y amenazantes. Su estética era atrevida, fresca, diferente. Y sí, absolutamente inconfundible. Pero te voy a contar algo que muy pocos saben. Este coche nació como una respuesta inteligente a un problema que estaba empezando a preocupar a la industria: los seguros. Sí, las aseguradoras en 1970 comenzaron a disparar las tarifas para coches de alto rendimiento, y eso asustó a muchos compradores jóvenes que soñaban con un muscle car, pero que no podían pagar los seguros de un 442, un GTO o un Charger. La solución de Oldsmobile: crear un muscle car que luciera igual de agresivo, igual de imponente, pero con un motor que lo hiciera más asequible tanto en precio como en seguro. Así nació el Rally 350. Bajo el capó montaba un V8 de 350 pulgadas cúbicas, que generaba unos más que respetables 310 caballos de fuerza y un par de 488 Nm. No era el más potente del barrio, pero te aseguro que tampoco era ningún coche lento. Su velocidad máxima rondaba los 190 km por hora, y el 0 a 100 km por hora lo hacía en unos 7 segundos. Nada mal para su tiempo y su categoría. Pero aquí viene lo curioso, y también lo triste. A pesar de su apariencia espectacular y su planteamiento inteligente, el Rally 350 fue un fracaso comercial. ¿Por qué? Porque el mercado muscle de 1970 todavía estaba obsesionado con los grandes números, con los motores 400, 455 y 426. La gente veía el Rally 350 y pensaba: hermoso, pero no es un verdadero muscle. Graso error. Se fabricaron exactamente 3.547 unidades, lo que lo convierte hoy en una auténtica joya de colección. Un coche tan raro que, incluso en los grandes eventos de muscle cars, ver uno es como encontrar un trébol de 4 hojas. Y escúchame bien, si encuentras uno hoy dependiendo de su estado,
puedes esperar pagar entre $45,000 y $65,000. 1974 Chevrolet Laguna S3. Imagínate la escena. A inicios de los años 70, la NASCAR comenzaba a endurecer las reglas. Los coches con alerones gigantes y trompas absurdamente largas, como el Superbird o el Daytona, estaban siendo prohibidos. Era el fin de la era más salvaje de la aerodinámica extrema, pero no de la búsqueda por la velocidad. Chevrolet, que no estaba dispuesto a quedarse fuera del juego, necesitaba un nuevo asesino aerodinámico disfrazado de coche de calle. Y es ahí donde nace el Laguna S3. La estética ya te da pistas claras de su ADN. Delante, una parrilla más pequeña, faros integrados y sobre todo una trompa redondeada de uretano, que no era casualidad. Esa forma estaba diseñada específicamente para mejorar el flujo de aire en las pistas de alta velocidad. Era, literalmente, un coche de carreras homologado para el mercado civil. Bajo el capó, las cosas tampoco decepcionaban. El Laguna S3 podía montar varios motores, pero la joya de la corona era el brutal V8 454D7, .4 litros, que entregaba unos imponentes 270 caballos de fuerza. Una cifra que, aunque hoy pueda parecer modesta. Aún así, este monstruo empujaba con un par motor descomunal de más de 529 Nm, capaz de mover sus 1.800 kilos con una sorprendente soltura. Su velocidad máxima rondaba los 190 a 200 km por hora, dependiendo del setup y la relación final. No era el muscle car más explosivo en aceleración, pero su verdadero talento estaba en la resistencia, en mantenerse rápido vuelta tras vuelta, cortando el viento mientras otros sufrían con la fricción aerodinámica. Ahora viene lo triste y lo curioso. Mientras en la NASCAR el Laguna Type S3 fue un arma letal, ganando carreras y siendo el favorito de equipos importantes entre 1974 y 1976. En el mercado civil fue ignorado. ¿Por qué? Porque no encajaba en la estética agresiva, musculosa y cuadrada que los compradores de muscle cars adoraban. Muchos lo veían y simplemente pensaban, parece un coche de abuelita con llantas anchas. Graso error. En 1974 se fabricaron alrededor de 15.800 unidades del Laguna S3, lo cual hoy lo convierte en una rareza dentro del mundo Chevrolet. Y te digo más, es uno de esos coches que el tiempo ha tratado con justicia poética. Lo que antes era ignorado, hoy es buscado por coleccionistas que saben que el verdadero valor está en las historias que pocos conocen. Su precio actual ronda los $30,000 a $50,000, dependiendo del estado. Pero la tendencia es que su valor siga subiendo a medida que más gente descubre su papel clave en la historia de la NASCAR. 1970, Plymouth Duster 340. Imagina la escena. A finales de los años 60, los muscle cars se estaban haciendo cada vez más grandes, más pesados y, por supuesto, más caros. Y ahí es donde Plymouth decide apostar por una estrategia diferente. ¿Por qué no darle al público un coche compacto, ligero, con corazón de muscle y precio accesible? Así nace el Duster 340, un verdadero misil para las calles. Su estética puede parecer sencilla. De hecho, ese era parte del truco. No era un coche que a primera vista gritara peligro como un Charger, un Roadrunner o un Super Bee. El Duster jugaba con el factor sorpresa. Líneas limpias, carrocería fastback, parrilla simple y limpia, pero unas proporciones que ya te hacían sospechar que algo escondía. Y vaya si escondía. Bajo el capó vivía el famoso V8 de 340 pulgadas cúbicas, que entregaba unos muy respetables 275 caballos de fuerza declarados, pero que en realidad rozaban los 310 caballos reales. Y atención, en un coche que apenas pesaba 1.360 kilos. Resultado, un auténtico cohete de bolsillo. Las cifras no mienten. 0 a 100 km por hora en apenas 5,9 segundos, velocidad máxima cercana a los 210 km por hora y un cuarto de milla que lo hacía en 14,2 segundos. Para que te hagas una idea, eso era suficiente para humillar a muchos Chevelle SS 396, Torino GTS y, en algunos casos, incluso Mustangs mucho más caros y potentes. Se fabricaron en 1970 aproximadamente 24.817 unidades del Duster 340, lo cual lo hace relativamente común para la época. Pero con el paso de los años, encontrar uno en estado original y bien conservado es cada vez más difícil. Su valor actual ronda los $50,000 a $70,000, dependiendo del estado. Pero como todo muscle car compacto de la época, su cotización no para de subir. Y te cuento un dato que te va a volar la cabeza.
El Duster 340 fue uno de los primeros muscle cars en recibir un paquete de suspensión mejorado directamente desde fábrica, llamado Heavy Duty Suspension, que lo convertía no solo en un coche rápido en línea recta, sino también sorprendentemente ágil en curvas. Pero aquí viene lo más irónico de todo. El Duster 340 fue ignorado, infravalorado y opacado durante décadas, simplemente por no ser tan grande, tan ostentoso o tan caro como sus hermanos mayores de Chrysler. Sin embargo, los que sabían, los verdaderos entendidos, miraban un Duster 340 con una sonrisa cómplice, sabiendo perfectamente que este coche era, en realidad, el asesino silencioso de los muscle cars. 1976. Pontiac Le Mans GT. Imagina lo que debe ser crecer en una familia donde tu hermano mayor es una superestrella, un mito, una leyenda viviente. Así vivió toda su existencia el Le Mans GT, viendo cómo todos los focos, las portadas y los aplausos iban para su hermano mayor, el GTO. Pero lo que muy pocos saben es que el Le Mans tenía argumentos de sobra para plantarle cara a cualquiera. Estéticamente es un muscle car que combina robustez con elegancia. Líneas más redondeadas, una parrilla doble muy agresiva, tomas de aire funcionales en el capó y un perfil que, aunque ligeramente más sobrio que los muscle cars de principios de los 70, sigue transmitiendo poder y presencia. Es el tipo de coche que, cuando lo ves estacionado, sabes que algo serio se esconde bajo ese capó. Y no te equivocas. El Le Mans GT de 1976 ofrecía varias opciones mecánicas, pero la que realmente te ponía una sonrisa imborrable en la cara era el V840 de 6.6 litros, que generaba unos 200 caballos de fuerza y un par motor de 447 Nm. También existía la opción aún más salvaje del V8455, capaz de entregar hasta 250 caballos, cifras que, si bien pueden parecer modestas vistas desde hoy, hay que recordar que en esos años las normas antipolución y las crisis del petróleo golpearon duramente a toda la industria muscle. Su peso de 1.700 kilos no impedía que el Le Mans GT ofreciera una conducción sorprendentemente ágil para su tamaño, con una velocidad máxima cercana a los 190 km por hora y un 0 a 100 km por hora en aproximadamente 7,5 segundos, bastante respetable para mediados de los 70. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que este coche era en realidad un GTO encubierto. La plataforma era prácticamente la misma, las opciones de motor eran casi idénticas y su tren motriz compartía muchísimos elementos. Pero por alguna razón, quizá el peso del nombre, quizá la nostalgia, quizá el marketing, el Le Mans GT jamás consiguió ser tratado con el mismo cariño. Se fabricaron en 1976 poco más de 15.000 unidades del Le Mans GT con el paquete deportivo, lo que hoy lo convierte en una rareza dentro del mundo Pontiac. Y escucha esto. Su precio actual en subastas ronda los $30,000 a $45,000, aunque los ejemplares con el V8455 en estado original y perfectamente conservados han llegado a superar los $60,000. Y aquí te va un dato que te va a volar la cabeza. En 1976, el Le Mans GT fue uno de los últimos muscle cars de la era dorada en ofrecer un paquete de alto rendimiento antes de que Pontiac eliminara completamente la categoría GTO. Este coche es, literalmente, el último suspiro del verdadero muscle Pontiac antes de que las regulaciones mataran una era. 1975, Dodge Charger SE. Imagínate esto, el mundo estaba cambiando. Las crisis del petróleo, las normativas antipolución y la presión social estaban apagando poco a poco la era dorada de los muscle cars. Los gigantes empezaban a caer, pero Dodge se resistía. Y aunque el Charger de 1975 ya no era ese monstruo brutal y puramente deportivo de finales de los 60, aún tenía mucha guerra que dar. El Charger SE Special Edition adoptó un enfoque más lujoso, más cómodo. Pero que no te engañen las apariencias. Debajo de esa carrocería más elegante y redondeada, seguía viviendo un verdadero muscle car. Su presencia era imponente. Parrilla dividida, líneas más suaves pero musculosas, y detalles cromados que lo hacían lucir como un tiburón elegante, pero listo para atacar. Y cuando abrías el capó, la sonrisa aparecía. El SE de 1975 ofrecía varias opciones de motor, pero el que de verdad hacía temblar el suelo era el brutal V8440. Magnum de 7.2 litros, que entregaba unos 275 caballos de fuerza netos y un par motor de 500 Nm. A pesar del endurecimiento de las regulaciones, este motor seguía siendo capaz de mover sus 1.900 kilos con una sorprendente soltura.
Su velocidad máxima superaba los 190 km por hora y hacía el 0 a 100 km por hora en unos 7,4 segundos. Claro, no era tan explosivo como el Charger RT de 1969, ni tan agresivo en estética. Pero te digo algo que muy pocos saben. El Charger SE fue, en realidad, uno de los últimos muscle cars full-size capaces de ofrecer un verdadero motor de gran bloque, Big Block, en la segunda mitad de los 70. Una reliquia viva de una era que ya se estaba desvaneciendo. Y aquí viene lo más curioso. Mientras sus hermanos mayores como el Super B o el propio RT quedaron en el olvido o desaparecieron, el Charger SE sobrevivió. Pero a un precio. Perder parte de su identidad puramente deportiva para transformarse en una especie de muscle car de lujo. Y eso en aquel entonces no fue bien recibido por todos. Muchos lo miraban y pensaban, no es el mismo Charger de antes. Y aunque tenían razón, también estaban equivocados. Porque el SE tenía su propia esencia, su propia personalidad. Su valor actual ronda los $25,000 a $40,000. Pero como todo muscle car olvidado, su cotización no deja de subir año tras año. Y escucha bien este dato porque te va a volar la cabeza. El Charger SE de 1975 fue el último Charger que pudo montar. De fábrica, el motor 440 Magnum. Después de ese año, se acabó. Fin de una era. Y ahora, quiero saber algo. Pero te advierto, esta no es una pregunta cualquiera. Es de esas que te obligan a mirar dentro de ti, a recordar, a sentir. Si pudieras elegir, serías de los que se quedan con la época más salvaje del Charger, cuando era pura rabia y músculo. ¿O serías de los que saben apreciar esta última versión? Más elegante, más refinada, pero que todavía lleva un corazón de 440 cubic inches latiendo bajo el capó. ¿Qué pesa más para ti? ¿La estética agresiva? ¿O la historia, la esencia, el alma de un coche que se negó a rendirse? Quiero que me lo cuentes aquí abajo. 1972, Mercury Montego GT. Imagina la escena. A principios de los años 70, Ford tenía su alineación de muscle cars dominada por nombres gigantescos. Mustang, Torino, Fairlane, todos con presencia, con historia, con leyenda. Y en un rincón, bajo la marca Mercury, aparecía este outsider. Este muscle que parecía estar gritando al mundo. Aquí estoy, mírenme. Pero nadie lo hacía. Visualmente, el Montego GT era un coche hermoso. Sus líneas eran musculosas, pero refinadas. El frente lucía una parrilla imponente, dividida, flanqueada por faros dobles, mientras que la parte trasera caía con una ligera curva, dándole un aire elegante, casi europeo, pero sin perder la esencia americana. Este coche parecía un muscle car vestido con traje de gala. Y bajo el capó, la cosa se ponía muy pero muy seria. El Montego GT de 1972 podía equipar varias opciones de motores, pero la joya absoluta era el V8429. Cobra Jet de 7 litros, capaz de entregar unos 205 caballos de fuerza netos, con un par motor descomunal de 468 Nm. Este coche hacía el 0 a 100 km por hora en aproximadamente 7,6 segundos, con una velocidad máxima cercana a los 190 km por hora. Pero más allá de los números, lo que realmente sorprendía era la suavidad con la que podía pasar de ser un muscle car ruidoso y agresivo, a convertirse en un elegante crucero para carretera. ¿Y sabes qué es lo más doloroso de esta historia? Que el Montego GT era, en muchos sentidos, superior en calidad de construcción, acabados y confort a muchos de sus rivales. Pero su problema era el logo en el capó. Mercury nunca tuvo el mismo peso emocional que Ford, Chevrolet o Dodge en el universo muscle. Y por eso, este coche fue sistemáticamente ignorado. Se fabricaron en 1972 poco más de 9,100 unidades del Montego GT con configuración V8, lo que hoy lo convierte en una absoluta rareza sobre ruedas. Su valor actual, aunque aún muy por debajo de lo que debería ser, ronda los $28,000 a $40,000, aunque los ejemplares mejor conservados han comenzado a subir lentamente en las subastas internacionales. Y ahí los tienes. 10 muscle cars olvidados de los años 70 que, sin lugar a dudas, merecían mucho más reconocimiento, respeto y protagonismo en la historia. Y ahora quiero escucharte a ti. Quiero que me dejes aquí abajo, en los comentarios, ¿cuál de estos muscle cars te sorprendió más? ¿Cuál te llevarías a tu garaje ideal? O incluso, si conoces algún otro modelo olvidado que debería haber estado en esta lista. Tu opinión es fundamental, porque aquí no solo miramos coches, aquí somos una comunidad de apasionados por la historia viva del automovilismo. No te vayas sin dejar tu comentario.
Y si te has quedado con ganas de más, te invito a ver el vídeo donde exploramos los muscle cars más olvidados e injustamente ignorados de los años 60. Una auténtica obra maestra de la historia automotriz que, te aseguro, te va a fascinar. Nos vemos allí, en la próxima historia que merece ser contada.